En este vídeo vamos a hacer una breve presentación del nuevo módulo para Tecton 3D, el TKBT Electricidad Baja Tensión. Está disponible desde la versión 1.6.98 de octubre del 2020. En primer lugar, vamos a abrir un ejemplo que se suministra con la instalación y está almacenado en la carpeta del nuevo módulo. Archivo de programa por 86, inventa Tecton 3D módulo BT. Abrimos el ejemplo. Este ejemplo vemos que tiene 3 capítulos de electricidad. En todos se desarrolla la misma instalación, pero con diferentes niveles de detalle. Vamos a activar el primero de los capítulos de electricidad, que hemos denominado cargas forzadas, y vamos a desactivar la visibilidad de los restantes. Vemos que simplemente con una acometida, una canalización y un cuadro eléctrico, definido además de forma esquemática con símbolos 2D, podemos realizar el cálculo de la instalación y obtener directamente esquemas unifilares y toda la documentación del proyecto. El siguiente nivel de detalle, activamos el segundo capítulo que hemos llamado esquemas 2D. Está aquí, desactivamos el anterior. En este segundo capítulo hemos definido la instalación con algo más de detalle. La acometida, canalización al cuadro eléctrico, y hemos descrito o definido todos los receptores que se alimentan desde este cuadro, con canalizaciones en algunos casos, en el otro no. También se puede calcular y se pueden obtener los esquemas unifilares exactamente de la misma forma que en el primer caso. Y por último, en el último capítulo lo hemos nombrado modelo 3D. Vamos a activarlo y desactivar la visibilidad del anterior, y vemos que sobre un modelo de un edificio o de un local pues se ha definido la acometida, las tuberías de canalización, arquetas. Aquí detrás está el cuadro eléctrico con bandejas, tubos, hasta los distintos receptores que se han situado en la posición que ocupan en el local. En este caso, pues también podemos calcular y obtenemos también el esquema unifilar. Evidentemente, este esquema unifilar y el cálculo en general es más completo porque se conocen más datos de la instalación, como tipos de canalizaciones, longitudes más reales, etc. Vuelvo a activar la visibilidad de los otros 2 capítulos de baja tensión, y con esta primera parte pues queríamos mostrar cómo el nuevo módulo de baja tensión es capaz de realizar el cálculo de una instalación partiendo desde un esquema muy simplificado hasta un modelo detallado de la instalación eléctrica definido en base a un edificio tridimensional o a un modelo BIM importado a través de un archivo IFC. Vamos a ver los distintos elementos o categorías que tenemos disponibles en este programa. El primer elemento que nos encontramos es el punto de suministro. Acometida, centro de transformación, etc. Es el origen de cualquier instalación eléctrica en baja tensión. Podemos tener varios puntos de suministro en un mismo capítulo. El programa es capaz de calcularlos de forma independiente. A continuación nos encontramos con la caja general de protección. Es el elemento pues, donde comienza la instalación del usuario. A partir de él sale la línea general de alimentación, o en caso de que la caja también tenga aparatos de medida, es decir, que sea una caja de protección y medida, pues a partir de él saldrá la derivación individual. Siguiente elemento que nos encontramos, los armarios o las envolventes para contadores, que pueden ser pues armarios individuales o centralización de contadores.
A continuación tenemos las canalizaciones. Una canalización, como en el resto de Tecton, pues se dibuja como una línea. Esta línea es el eje de la canalización, que podrá ser un tubo, una canaleta, una bandeja perforada, una bandeja en escalera o de rejilla, etc. Las propiedades o cómo va a ser esa canalización ya se la daremos en su cuadro de propiedades, definiendo el sistema de instalación, es decir, el tipo de canalización y el montaje y la geometría. El siguiente elemento son las cajas de conexión. Cajas de conexión, dentro de las que también hemos incluido la arqueta, son elementos intermedios entre canalización y canalización o elementos finales de la canalización. Veremos que se pueden usar como elementos finales y a partir de ellos no definimos el recorrido de la canalización, sino que lo usamos para definir enlaces a receptores. A continuación están los cuadros eléctricos. Tenemos dos bloques, uno 2D y uno 3D. Este está parametrizado y es válido para cualquier tamaño, para cuadros empotrados de superficie con puerta ciega, puerta transparente, etc. El cuadro eléctrico es el elemento probablemente más importante porque es el que almacena en su interior o acoge todos los circuitos que parten de él, el circuito de alimentación y los elementos de protección de esos circuitos. A partir de aquí, pues tenemos los mecanismos. Los mecanismos son elementos de activación de distintos receptores. Y bueno, pues hay pulsadores, interruptores simples, conmutados, con cruzamiento, etc. En las versiones empotradas o de superficie. A continuación están las tomas de corriente. Hay diferentes tipos con diferentes intensidades o para diferentes potencias. Las tomas de corriente tienen la particularidad que el programa automáticamente, en un circuito donde hay muchas tomas de corriente, el programa puede aplicar un factor de utilización y quedarse, pues, por ejemplo, con la potencia de solamente una de ellas. El siguiente elemento es el receptor de iluminación. La iluminación, pues podemos definirla con unos datos genéricos o también podemos acceder a la base de datos de luminarias y escoger una de ellas, o lo que debería ser más fácil es sincronizarlas a partir de un capítulo de iluminación del HE3. El siguiente tipo de receptores son los motores o aparatos que tengan motor. Se diferencian del resto de receptores porque se aplica el 1,25 que dice el reglamento de baja tensión. Y por último, el último tipo de receptor es un receptor genérico del que lo único que se conoce son, pues, los datos de consumo. No se sabe qué tipo de receptores o también puede representar a un grupo de receptores. Después de ver todos los elementos disponibles, vemos que no está el cable o circuito. Y es que en Tecton BT el circuito se define estableciendo una relación entre el cuadro eléctrico y el receptor. Vamos a borrar estas canalizaciones y vamos a mostrarlo. Vamos a insertar un cuadro eléctrico de forma esquemática y un receptor. Bien, este cuadro eléctrico, si hacemos un doble clic, accedemos a sus propiedades. Vemos que tiene una solapa en la que le indicamos el tipo de envolvente, que puede ser un modelo comercial, con sus dimensiones, etc. Propiedades que nos permiten identificar este cuadro como vivienda y un porcentaje de ampliación de la capacidad. La siguiente solapa, pues, nos indicaría desde dónde recibe la alimentación, que lo vamos a ver más tarde, y la solapa de circuitos nos indica qué circuitos parten de este cuadro.
por defecto el programa ya ha creado uno, podríamos crear más. Y estos circuitos son los que tendremos que ir asociando a distintos receptores. Vamos a llamar a esto cuadro nuevo. Y si ahora nos vamos a las propiedades del motor, aparte de la solapa de consumo, en la que podemos dar la potencia activa, factor de potencia, número de receptores iguales, distribución de fase, etc., tenemos la solapa de circuitos. Y aquí es donde tendríamos que elegir de todos los cuadros disponibles al que queremos conectarlo y de todos los circuitos que tiene ese cuadro, dónde iría conectado. Al circuito 3, por ejemplo. Ya con esto el programa establece la relación entre el motor y el cuadro eléctrico. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabe el programa el recorrido que sigue el cable o el circuito para llegar desde el cuadro eléctrico hasta el motor? Bien, pues Tecton tiene varias formas de indicárselo. La primera sería dejarlo tal cual está. De esta forma, sin indicar absolutamente nada, se va a tener en cuenta la distancia que hay entre los dos elementos siguiendo los ejes X y Z. Es una distancia aproximada, pero en algunos casos pues, puede ser suficiente. Un paso más, si queremos indicar la distancia porque la conocemos, pues en las propiedades del receptor podemos forzar la longitud hasta la canalización o cuadro. Será la forma de introducir aquí un valor que va a ser un valor que ya hemos medido a través de otro medio. Otra forma de introducirlo sería a través de una canalización. Podemos definir una canalización que une el cuadro con el motor y ya de esta forma Tecton sabe exactamente cómo va siguiendo el circuito 3 hasta el motor que tiene conectado. De esta forma tiene perfectamente identificado la longitud y también tiene perfectamente identificado el tipo de instalación, que en este caso sería un tubo flexible empotrado en pared de mampostería. Y por último, hay otra forma que también nos permite indicar el recorrido que van a seguir los circuitos y que no nos obliga a hacer el trazado completo a través de canalizaciones, que consistiría en, voy a borrar aquí, conocer parte de la canalización, que podría ser una parte que va por pasillos o por zonas comunes, colocar una caja de conexión como punto final de la canalización y a partir de aquí establecemos esta relación con el receptor. De esta forma el receptor sabe que tiene que ir hasta esta caja y lo hará siguiendo el camino de los ejes X y Z y a partir de la caja ya entra en la canalización y sigue hasta el cuadro. Hay que decir que una canalización puede albergar todos los circuitos que queramos. Si tenemos varios motores conectados a circuitos diferentes, por ejemplo, un motor y otro motor, este conectado al circuito 2 y este conectado al circuito 1, podemos indicarles que todos van a través de este punto de entrada canalización. Ya teníamos el primero, incluimos el segundo e incluimos el tercero. Luego, estos dos tramos de canalización van a tener 3 circuitos que pasan por ellos. El resto de la instalación, el resto de los circuitos, pues irán desde la caja hasta cada uno de los motores, siguiendo los recorridos según los ejes X y Z hasta cada uno de los puntos de conexión de los receptores. Este procedimiento para la definición de circuitos y canalizaciones resulta bastante práctico en proyectos BIM porque no es necesario dibujar el recorrido de todas las canalizaciones. Nos podemos limitar a dibujar el recorrido de las canalizaciones principales, de los mazos de tubos, de las bandejas,
de las canaletas. Y en el momento en que llegamos a un punto, normalmente en la entrada a un local, ahí situamos una caja y a partir de la caja ya establecemos relaciones con los distintos receptores que hay en el local. No hace falta que hagamos todo el cableado pequeño que hay dentro del local. Como ejemplo práctico de este tipo de forma de utilizar el programa, vamos a abrir el ejemplo edificio manual, que se suministra también con la instalación. Tenemos al final el capítulo de electricidad baja tensión. Vamos a ocultar la capa de jardinería y vamos a ver lo que tenemos definido. Tenemos definida la acometida, una caja de protección y medida, que incluye módulos de medida. Para indicarlo, pues tenemos aquí este check que nos indica pues que es una CPM. A continuación, pues la canalización va a través de unas arquetas, llega a la derivación individual hasta la vivienda. En planta baja, pues si nos acercamos vemos que aquí está el cuadro, ocultando los cerramientos, pues entra la acometida, el cuadro, y desde el cuadro lo único que hemos dibujado son canalizaciones principales, es decir, un mazo de tubos que va siguiendo un recorrido que es el vestíbulo y los pasillos, y en cada una de las habitaciones colocamos dos cajas, una caja superior para alumbrado y una caja inferior para tomas. Ocultando de nuevo los cerramientos, pues se puede ver claramente cómo el conjunto de tubos baja hasta una caja y de esta caja a la otra. De esta forma, el recorrido principal de las canalizaciones pues se dibuja bastante rápido, porque esto en modo alámbrico vemos que es una simple línea a la que le conectamos cajas. Y desde estas cajas ya establecemos relaciones hasta los receptores que entran o cuyos circuitos entran a la canalización a través de esa caja, que serían estas dos luminarias y una luminaria exterior. En el caso de las tomas de corriente, pues vemos que desde esa caja pues ya el recorrido no lo indicamos. El recorrido del programa tomará las longitudes siguiendo los ejes X y Z desde cada una de las tomas hasta la caja de entrada. También podemos indicar en cualquier receptor que fuerce la longitud hasta canalización o cuadro. Vimos que cuando no se dibuja nada se tomará hasta el cuadro, pero en este caso en que ya hay una canalización y hay un punto de entrada canalización, que sería este, vamos a ver que nos indica a dónde está conectado, por dónde entra. Entonces la longitud que se fuerza aquí ya sería la longitud a la canalización. Si queremos ser más precisos, pues podríamos indicar exactamente la longitud hasta este punto. Y a partir de aquí ya el circuito pues seguirá la canalización aguas arriba hasta llegar al cuadro. De esta forma, con muy poco trazado, tenemos definido todo lo que sería el cableado de la instalación eléctrica. Aquí, por ejemplo, pues esta caja, vemos que está conectado a estos receptores. Las cajas, los mecanismos y las tomas tienen una representación ampliada, que es esta cajita blanca que se ve con el símbolo de lo que estamos representando. Esa representación ampliada sirve para que cuando estemos en planta, además muchos de los mecanismos son empotrados, no se verían prácticamente, de esa forma es muy fácil seleccionarlos y ver dónde están situados. Si queremos después, determinado el proyecto, generar planos o exportarlos en formato IFC para federarlos con otras partes del proyecto, pues podríamos desde datos generales, en las opciones especiales, desactivar la representación ampliada, con lo que ya esos bloques aparecen sin
la cajita o sin la identificación de lo que es. Aparecen como están en la realidad. Pero para el trabajo y el diseño y el modelado de la instalación es mucho más práctico tener activada la representación ampliada. Este criterio de modelado nos parece bastante adecuado para este tipo de instalaciones, pero el programa permite hacer modelados mucho más detallados, llevando incluso las canalizaciones hasta los mismos puntos de entrada de los receptores, en el caso en que se quiera modelar una sala de máquinas o un centro de proceso de datos, etcétera. Lo que hay que conocer son las posibilidades que da el programa, porque dependiendo de cada proyecto y del grado de definición que queramos, podemos hacerlo de una forma muy simplificada y muy rápida a una forma muy detallada. Para la definición de los sistemas de protección de cada circuito tendremos que acceder al cuadro. Las propiedades del cuadro eléctrico pues tienen las solapas que ya hemos visto y además una más dedicada a los dispositivos de protección. En esta solapa se muestra en forma de árbol la estructura de todos los dispositivos que tiene el cuadro. En los niveles inferiores están los circuitos, en el nivel superior está el circuito de alimentación y a partir de aquí somos nosotros los que vamos añadiendo elementos como por ejemplo los interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales, interruptores de caja moldeada, aparamenta genérica, fusibles y elementos de protección contra sobretensiones. Desde estos botones podemos insertar elementos y los vamos desplazando hasta que van quedando en la ubicación que queremos. También se dispone de un asistente que rellena de forma automática según unos criterios determinados, que son los criterios que habitualmente se utilizan en la protección de cuadros. Este módulo tiene muchas opciones de comprobación. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a ver el edificio completo sin la envolvente. Vemos que esta es la instalación eléctrica. Pues en la solapa de comprobación tenemos dos apartados. El apartado donde están los suministros y donde está todo lo que es el árbol de elementos eléctricos. Partimos desde la cometida, el fusible de la caja de protección y medida, la derivación individual, el interruptor magnetotérmico principal, el de protección contra sobretensión, el resto de aparamenta. A partir de aquí sigue hasta un circuito y los puntos de consumo. O sea, este sería todo lo que es el recorrido eléctrico de elementos eléctricos, el árbol de elementos eléctricos de este punto de suministro. Y aquí tendríamos una relación de todos los cuadros. Contando como cuadros pues la cometida, la caja general de protección, los contadores y los cuadros eléctricos en general, tanto principales como secundarios. El cuadro eléctrico, pues vemos que tiene estos circuitos. Si marcamos un circuito, pues vemos todo lo que forma parte de ese circuito. El circuito de toma de usos varios, pues vemos que está en la planta superior. El C2 de toma de uso general en la parte planta baja y sótano. La cocina y baños, el de calefacción, en fin, es una forma bastante fácil de comprobar que el modelo es correcto, que no hemos incluido receptores en circuitos que no les corresponden. Otra forma de comprobación que está disponible en el programa sería la de buscar. Opciones en buscar. Podemos buscar, pues, por ejemplo, por circuito, pues por ejemplo el de cocina-horno, buscar y tendríamos todos los elementos que están relacionados con el circuito cocina-horno, tanto receptores, que sería la toma, como todas las canalizaciones que transportan ese circuito, el cuadro que lo alberga y las cajas de entrada y salida. Si lo seleccionamos todo, pues podemos ver
los elementos que intervienen y el recorrido que sigue ese circuito. Otro ejemplo que también se suministra con la instalación es el que está dentro del proyecto de edificio de viviendas. En este caso se ha desarrollado de forma esquemática. Si activamos el capítulo de electricidad, vamos a ver que aparece aquí un esquema de bloques. Nos vamos a poner en planta y nos vamos a centrar en el esquema en el que está la instalación de enlace y el cuadro eléctrico de cada una de las viviendas, de servicios comunes y de 2 locales comerciales. Si vemos el interior del cuadro de una vivienda, en la solapa envolvente, podemos ver que se ha definido como uso vivienda, el grado de electrificación pues elevado de 40 amperios. A partir de aquí no sería necesario definir nada más. Sin embargo, el apartado de circuitos, si hemos definido los circuitos que aparecen en la ITC BT25 con su denominación, y vamos a ver que hay otra forma de utilizar el módulo sin necesidad de definir los receptores, que consiste en que en cualquier circuito podemos definir la carga que tiene conectada. Marcaríamos la opción de forzar condiciones de cálculo, la longitud a efectos de cálculo de caída de tensión a la que está situada la carga, potencia activa, factor de potencia, el tipo de equilibrado y aquí podemos indicarle el tipo de carga, si es alumbrado, alumbrado descarga, toma de usos varios, un motor individual o un alumbrado genérico. Con esto ya no es necesario definir el circuito ni sus canalizaciones ni los elementos que tiene conectados. Con esto sería suficiente. De esta forma el programa pues, puede hacer el cálculo completo del edificio de viviendas teniendo en cuenta factores de simultaneidad, factores de utilización, por número de tomas, por número de viviendas, etcétera. Y tendríamos aquí los esquemas unifilares de todos los cuadros. En cuanto a las metodologías de cálculo empleadas, pues Tecton BT no supone que haya siempre cargas en equilibrio. Es el propio usuario el que a través de este desplegable de distribución de fases puede indicarle si un receptor es monofásico y el programa automáticamente debe elegir qué fase es la que va a llevar. Podemos también forzar la fase en la que queremos conectarlo o si el receptor es trifásico. En función de esto, cuando Tecton realiza el cálculo, va buscando el mejor equilibrado posible. Vemos los esquemas unifilares, pues vemos que todos los receptores conectados de este diferencial pues se han metido en la fase 1, los que cuelgan de aquí en la fase 2 y en este pues ha repartido entre una fase y otra porque es un diferencial de 4 polos. Va siempre buscando el equilibrado óptimo. El cálculo de secciones, el cálculo de protecciones, todo lo hace teniendo en cuenta que la instalación puede estar desequilibrada. Hace un cálculo usando el método de los fasores y lleva siempre pues las intensidades que circulan por cada una de las fases independientemente, la que circula por el neutro y las caídas de tensión también que se producen en cada uno de estos circuitos. Y en función de eso, pues elige basándose siempre en la más desfavorable. Una vez que la instalación está calculada, pues se pueden obtener muchísimos documentos de salida, como ya hemos visto los típicos esquemas unifilares, pero también podemos usar el programa para generar una distribución en planta. Vamos a ver cómo puede generarla. Aquí la he generado de toda la planta baja y nos muestra pues desde el cuadro las canalizaciones de salida, las canalizaciones que el programa las ha dimensionado para que pueda llevar todos los circuitos que hemos alojado en el interior teniendo en cuenta sus secciones. También nos dibuja los receptores, podemos rotular muchísimos datos en cada uno de los elementos, por ejemplo aquí el número de circuito y el cuadro al que pertenece, la potencia activa, la caída de tensión que se produce, las relaciones con las cajas de entrada a las canalizaciones.
En fin, el plano de distribución puede ser bastante completo y además configurable. O sea, podemos personalizarlo de forma que quede a nuestro gusto. También podemos generar tablas y listados, por ejemplo, de tablas de circuitos, de cada circuito de forma detallada, cada una de las variables que han intervenido en su cálculo, tablas de canalizaciones, memoria detallada de cada circuito, indicando cómo se ha procedido al cálculo, cuáles son las variables que se han tenido en cuenta y por qué se obtienen esas secciones. También podemos obtener tablas de protecciones, cada uno de los elementos de protección con sus características, y como documentos de comprobación pues tenemos la memoria resultante de los receptores. Vamos a seleccionar un solo receptor, por ejemplo esta luminaria, y generamos el resumen de receptores para elementos seleccionados actualmente. Entonces nos indica desde el receptor aguas arriba el camino que ha seguido y cada una de las caídas de tensión, de las intensidades, de las tensiones que va encontrando por el recorrido. Un listado muy interesante a la hora de comprobar resultados. Además de los listados de comprobación, también tenemos una memoria típica de proyecto en el que aparece desglosado todos los elementos que aparecen en la instalación, descripción de la instalación de enlace y de cada uno de los circuitos y cuadros que componen la instalación, anexos de cálculo, detalle de los cálculos y unas mediciones también de todo lo que ha intervenido, que se puede sacar como un listado o también se puede exportar en formato BC3. Aparte de la documentación gráfica en planos, los listados, también está disponible una exportación como fichero IFC en la que se exportarían pues todos los elementos que se han dibujado, es decir, cuadros, canalizaciones, etcétera, y se podrían federar o integrar en un modelo más amplio del edificio. Y con esto terminamos la presentación del nuevo módulo del Tecton TKBT Electricidad Baja Tensión. Muchas gracias por su atención y tiene más información disponible en la web de inventa.com.